Hola familia y amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola amigos, bienvenidos a este su canal CD Ficachis. En este capítulo número 9 que estamos viendo sobre las profecías, ya habíamos hablado de algunas de las profecías que marcan las señales del fin de los tiempos y que coinciden con algunos de los profetas más renombrados en la historia. En estos capítulos vamos a estar viendo que gran parte de la Tierra, como lo podrán ver en los mapas que vamos a poner, gran parte de las placas tectónicas de la Tierra tienen pues una extensión que abarca varias partes de los continentes. Mientras que vemos que en gran parte de Europa y parte de África, lo que es Indonesia, el Medio Oriente, no hay tantas placas tectónicas como lo existe en toda la parte, todo el continente, desde Alaska hasta la parte baja de Brasil y Venezuela y la parte oeste de México y demás es lo que está cubierto por estas placas tectónicas, mientras que la parte este es la que cubre la parte este de Rusia, de China, son las que cubren también la otra parte extensa de las placas tectónicas. Muy bien, ¿a qué es a lo que voy? Que esta cadena de placas tectónicas, como yo les decía, pues es una parte muy importante porque algunas de las profecías hablan de que viene un gran terremoto como nunca en la historia de la humanidad. Podríamos especular sobre el futuro de la humanidad, que podría ser una de las señales de este gran terremoto universal, podría ser señalado por algunas de estas placas tectónicas o algunos de los grandes volcanes que ya habíamos platicado. Como les decía yo, viendo el mapa, pues ustedes podrían ver que estas grandes cadenas están correlacionadas y que estas placas tectónicas, pues muchas de ellas están señaladas por los volcanes, ¿no? Si los vemos desde la parte superior. O sea, si los vemos en la superficie de la Tierra, pues están señalados con los volcanes. Un desplazamiento de 15 centímetros, dicen los científicos y los estudiosos de estas materias, que un desplazamiento de la placa tectónica nada más de unos 15 centímetros podría ocasionar un tsunami de 10 a 30 metros de alto. Entonces, si vemos la relación, pues es muy poca, ¿no? Uno no se explicaría como 15 centímetros de desplazamiento de la placa tectónica podría llegar a ocasionar un tsunami de 30 metros de alto. Pero bueno, es lo que ellos manejan, es lo que ellos estudian y es su apreciación. Yo me imagino que depende de la velocidad de desplazamiento, por supuesto, cómo podría ocasionarse este tipo de sucesos, ¿no? Sabemos que, pues, viéndolo en el mapa, podríamos definir o deducir que, pues, las placas tectónicas también que existen debajo del mar, que están señaladas en los mapas, pues también son bastante extensas y es como está cuarteada la cáscara de la Tierra, que yo les explicaba que abarca un 8% del grosor de la Tierra, ¿no? Les explicaba en algunos casos que se deduce por las experiencias que tienen también los mismos geólogos y demás. Nuestro planeta sería como una especie de una naranja, en la cual pues la cáscara es ese 8% que es lo que está endurecido y que hacia el centro de la Tierra
hacia el núcleo de la Tierra, pues se supone que es lava y líquidos y otras cosas, ¿no? La mayoría es como una especie de lava ardiendo. Entonces, ese es como podríamos definirlo de una manera sencilla. En las profecías de otros oráculos vemos la separación de continentes y que podrían ocasionar este gran terremoto, también que ocasionarían este gran terremoto, que como yo les decía, pues varios profetas coinciden con esta situación de que va a haber un gran terremoto, de que también en la situación de que va a haber un meteorito y también en algunas profecías se dice que este gran terremoto va a ocultar algunos continentes, se van a crear nuevos continentes, va a haber separación por lo mismo, ¿no?, de ciertos continentes, creando nuevos continentes. Según a mi gusto, eh, Centroamérica se dividiría más o menos por el área de Costa Rica. Diríamos que es algo muy fácil de deducir por lo angosto del terreno, ¿no? Panamá y Colombia igualmente más o menos serían los territorios que más o menos estarían divididos. Japón en varias de las profecías está dicho que pues va a desaparecer, ¿no? Entre el continente africano y el resto de Europa, así como por ejemplo el Mar Rojo, el río Nilo, y también se podría unir al mar uniendo al mar, donde se une el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, también podría ser una división de los continentes. La Biblia dice que será en Irán, en Irak, en Pakistán, etcétera, lo que es el Medio Oriente, que son parte de la vieja Babilonia, ¿no? Pero estas son suposiciones, porque en la Biblia dice que Babilonia va a ser como que sumergida, tragada por la tierra y pues también va a desaparecer. No especifica que sea en este terremoto universal, pero como son señales del fin de los tiempos, se asume que es más o menos por las mismas fechas que podrías tener este suceso. Bueno, como yo les decía, las profecías son muy difíciles de interpretar, así de que esto podríamos tomarlo como ciertas deducciones o como suposiciones a las cuales pues llego por la situación geográfica, por las placas tectónicas y en parte, hablando específicamente de Babilonia, pues porque así lo dice la Biblia, ¿no? Y ahí sí es muy específico que el Medio Oriente pues va a sufrir pérdida o separación de estas ciudades. Hay algunos puntos que comentar, por ejemplo, que la Tierra, como yo les decía, teniendo esa capa tan delgada de tierra, pues obviamente en la profecía del terremoto universal, pues se espera que sea un terremoto fuera de lo común, porque no todos los terremotos se sienten a nivel universal, siempre son locales, a pesar de que pues se supone que ese 8% de la superficie que marca la parte sólida de la Tierra, pues está tan delgado, y aún así se sienten los terremotos generalmente nada más en ciertas zonas, donde desde el de epicentro hacia el exterior, hacia afuera, se puede decir en algunos kilómetros o situaciones así, pero muy rara vez atraviesa todo el océano y muy pocas veces llega a sentirse en todo un continente, ¿no? Ni aun cuando son terremotos, se ha llegado a suceder que se sienta, por ejemplo, en toda Europa, ¿no? O el tsunami que hubo en Japón tampoco se sintió en todos los países, ni aun en todas las costas de Japón. Entonces, eso es el punto a tratar, que para hacer algo que desaparezca continentes y pasen varias situaciones, digo, perdón, aparezcan nuevos continentes o separe los continentes y desaparezcan las islas, pues entonces se espera que pues fuera algo bastante considerable, ¿no? Y estas placas tectónicas que existen dentro y fuera del mar, y viéndolo a través de estos mapas, podríamos esperar que si el terremoto se diera, pues, y pues obviamente
marca el Apocalipsis, como yo le decía. El Apocalipsis marca diferentes eventos y en diferentes ocasiones y hay ocasiones en las que estos eventos en estas ocasiones se repite de tal manera que podemos nosotros contemplar que en algunas veces habla de este terremoto siendo el mismo terremoto. Hay ocasiones en que habla de los meteoritos, habla del meteoro que va a chocar contra la Tierra, habla de ciertas pestes que va a haber y otras situaciones. Y todo esto, aunque se repiten ciertos eventos, eso nos deja ver que estamos hablando de que casi los mismos ciclos de tiempo, aunque diferentes eventos en esos ciclos de tiempo. Espero que haya quedado claro. Lo importante es cuando estas profecías se asemejan entre unas y otras, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de la Biblia, como yo les decía, habla de los sellos, habla de las trompetas, habla de los ayes, habla de las copas del Apocalipsis, por ejemplo, habla de los jinetes que vienen en los sellos. Y todo esto es lo que ocasiona que pues tengamos nosotros una asociación de estas profecías y podemos ver cuando los sucesos se repiten. No puede usted decir, por ejemplo, en varias partes del Apocalipsis dicen que es un terremoto universal como el que nunca se ha sentido, y entonces, si es un terremoto como el que nunca se ha sentido, pues no se puede volver a repetir que es otro terremoto como el que nunca se ha sentido, y es a lo que voy, ¿no? Ok, las profecías de Hollywood, podríamos decirlo en un momento dado, o aquellas profecías que esperaban de los mayas y que se filmaron en Hollywood, pues obviamente son profecías que pues estaban muy por encima de la realidad, ¿no? Por lo menos no de la realidad para el 2012, porque como ya les había yo dicho, aparentemente las profecías de los mayas, de lo que estaban hablando era de hacer un cambio radical en el tiempo, que iba a haber un cambio en las estrellas y en el eje de la Tierra, y que iba a haber un cambio en los polos y otras cosas, ¿no? Pero esto era nada más para que nosotros tratáramos de cambiar parte de nuestra forma de vida. Entonces, nosotros pues debemos de juzgar todas las situaciones y las profecías para poder determinar pues el verdadero tiempo de lo que podemos esperar y en qué momento. Claro que para esto pues hay que meterse, hay que estudiar, hay que analizar, hay que tener conocimiento y pues es demasiada la información muchas veces como para que podamos apreciarla en toda su totalidad, ¿no? Estamos a pocos años de la construcción del tercer templo de los judíos. Una vez que se edifica el tercer templo de los judíos, estamos, se puede decir, en una cuenta regresiva para que suceda la venida del Mesías o del Señor Jesucristo. Las citas que hablan sobre la edificación del tercer templo y cómo empieza una cuenta regresiva de 7 años para que suceda la gran abominación o la abominación desoladora, que ya les había explicado también anteriormente, no se da a mediados de la semana 70, como muchos creen. Esta profecía donde aparece la gran abominación nos dan los tiempos, nos dan los meses o los días o los años que deberían de estar pasando antes de que suceda que quitaran el continuo sacrificio. Después de la gran abominación se supone que viene la venida del Señor Jesucristo. Podemos deducir muy fácilmente que estos estudios nos llevan a la confirmación de que pues primero tiene que existir el tercer templo de Salomón, luego tiene que suspenderse el continuo sacrificio y luego tiene que venir la gran abominación y después la venida del Señor Jesucristo. Pero esto no está basado nada más en la cita, por ejemplo, de Daniel 12, del versículo 1 al 3, o en el versículo 9 de Daniel 12. También viene en el capítulo 9 del versículo 24 al 27 de Daniel.
También Mateo 24 lo confirma Marcos 13, lo confirma Lucas 21, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 16 del 11 al 15 y Segunda de Pedro capítulo 3 del versículo 7 al 18. Entonces, todas esas citas nos están marcando en perfecta precisión lo que va a suceder durante la semana 70, ¿no? Comparando las profecías de los mayas con las bíblicas, podríamos decir que parece que no se trata de la destrucción del mundo y de la humanidad. Eso lo habíamos definido desde más o menos el 2010, cuando edité los libros que están abajo, y que se supone que pues hasta que no existe el tercer templo o señales de que va a ser construido este tercer templo, pues podríamos nosotros estar en esa cuenta regresiva, ¿no? Entonces, muchas iglesias creen que estas señales o estas características, hay citas que dicen que nosotros no vamos a sufrir la ira de Dios, y entonces dicen, no, nosotros no podemos pasar ni tribulación ni gran tribulación, por eso no esperan que pudiesen vivir durante los tiempos de cuando exista el anticristo o la bestia. Por lo mismo, pues no creen poder presenciar la gran abominación que va a suceder en el templo judío. Esto podría afectar a las iglesias o a las personas que crean o a las personas que ya empiecen a estudiar esta parte de las profecías, en que pues si están mal documentados, pues estarían esperando no pasar por estas pruebas, y eso haría que pues se hiciesen falsas promesas de paz, que obviamente pues no pensaran que van a pasar por ciertas pruebas, por ciertas guerras, ni tampoco por las hambrunas y enfermedades que pudieran existir en la tierra. Entonces, en la Biblia marca que estos son los principios de dolores. Precisamente en Mateo 24 lo podemos ver. Y Mateo 24, como yo les decía, es una profecía que habla es una profecía dicha por el Señor Jesucristo directamente, donde dice paso por paso, en perfecto orden, cómo van a suceder las situaciones del fin de los tiempos. Y entonces nosotros podríamos estar siempre seguros, al pendiente de que pues las situaciones se tienen que dar en ese orden para saber si vamos a pasar una tribulación o no. Primero es la abominación desoladora, donde la bestia se mete al templo para ser adorado. Se supone que la profecía dice que él entra al lugar santo. El templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y se dice que esta bestia pues entra al lugar santo a ser adorado. No dice que hasta el lugar santísimo, pero se entiende que cualquier animal impuro o situación impura que entrara al templo pues era una abominación. Y cuando se habla de la gran abominación, pues se habla de que esta bestia, este anticristo, se mete al templo para ser adorado. Cuando dice que el pueblo judío sea invadido y controlado y se suspende el continuo sacrificio, y a los 3 años y medio más o menos después de que se suspende el continuo sacrificio, entre este ser se meta al templo del judío para ser adorado como si fuese Dios, entonces viene la gran tribulación, y después de venir esta gran tribulación es cuando deben de esperar que venga el Señor Jesucristo. De que se interrumpe el continuo sacrificio, a la presencia de la bestia en el templo, se supone que pasan 1290 días. Después de esos 1290 días, una vez hecha esta manifestación, empieza la gran tribulación, y se supone que la tribulación va a durar alrededor de 45 días. La Biblia dice en algunos pasajes que estos tiempos debieron de haber sido acortados porque la persecución y la maldad del hombre va a ser tanta que pues muchos podrían no ser salvos. Son 45 días lo que parece aparentemente que es cuando viene la venida del Señor Jesucristo. Muchos podrán criticar porque dicen, bueno, la Biblia dice que nadie conoce cuándo va a venir el Señor Jesucristo, que ni Dios mismo ni Cristo mismo lo sabía, ni los ángeles, pero bueno, estamos haciendo a fin de cuentas cálculos.
suposiciones que no dejan lugar a dudas de acuerdo a las mismas profecías que marca la Biblia. Ciertamente no saben ni el día exacto ni la fecha exacta, pero el Señor sí nos deja ver pues varias señales que marcan el orden de las cosas, cómo deben de suceder. Hablando de las señales del final, antes del arrebato, el Señor dice que oiremos de dichas señales. No que las veremos, o sea, vamos a oír. En mi opinión, ya estamos viviendo ese o el inicio de esos principios de señales, ¿no? Donde aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, donde pues vienen, que son considerados como los dolores de parto, y que donde se conocen pues precisamente que viene alguna especie como de paz entre las naciones y situaciones por el estilo. Mientras que lo marca así, inmediatamente vienen un crack económico y situaciones de lamentación, donde entonces viene esta bestia o este anticristo como ese líder mundial que recupera la economía y donde van a empezar a marcar a la gente y otras situaciones que se esperan. Entonces, esto de los dolores pues van a ir en aumento. Se comparan en las situaciones de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Donde el primer jinete pues se supone que trae esa paz, pero luego vienen el crack económico, vienen las hambres, vienen las enfermedades, viene la guerra, viene la muerte, ¿no? Y seguramente, como yo les decía, esos principios de guerras y señales de guerras, pues podría ser lo que estuviese ocasionando que se conjugaran esta especie de señales. Como yo les decía, aparentemente pues estamos viviendo esos principios de esas señales en estas situaciones geopolíticas que se están dando. Si les está edificando su vida, pues sería muy bueno. Yo lo considero algo como un beneficio excepcional. Muchas gracias. No olviden darle like. No olviden también suscribirse y que Dios les bendiga. Gracias por estar hasta aquí con nosotros.